Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a analizar empresas archiconocidas que reparten gran dividendo, que no están atravesando su mejor momento en bolsa, están cerca de su mínimo de 52 semanas y muchas de ellas, cuidado, porque suponen una buena oportunidad para cazar esa gran rentabilidad de dividendo. Vamos a repasar muchas empresas que os gustan, que todos conocéis, así que nada, vamos con la intro y comenzamos. Y vamos a comenzar este vídeo con Nike. Nike para los americanos, que es una empresa que está muy cerca de su mínimo de 52 semanas. Una empresa que todos conocemos, sobran presentaciones. Si quieres ver un vídeo donde analizo el modelo de negocio, las ramas de negocio de Nike en profundidad, absolutamente todo, como siempre, link en la descripción. Pero básicamente en el vídeo de hoy vamos a ver la actualidad, si es una buena inversión o no. Y bueno, contexto, últimos 5 años, terrible inversión, menos 29%. Nike está teniendo serios problemas para crecer, tal y como podemos ver aquí en esta tabla. Último año ha decrecido absolutamente todo, el revenue, los ingresos, el net income. ¿Qué es lo que está haciendo Nike para intentar darle la vuelta a la tortilla? Pues ha nombrado un nuevo CEO, un nuevo CEO. Tengo el nombre por aquí, Elliot Hill, un hombre de la casa que comenzó a trabajar en Nike en 1988, y este CEO se va a intentar centrar en resolver los 3 principales problemas de Nike. El primer problema es una estrategia fallida, una estrategia de venta directa al consumidor a través de los portales online. Esto, según Elliot Hill, ha deteriorado mucho las relaciones de Nike con sus proveedores y no ha sido una estrategia realmente exitosa. Luego, por otro lado, tenemos problemas de inventario, problemas de demasiadas rebajas que han aumentado o han perjudicado seriamente la imagen de Nike y han reducido las ventas. Así que el nuevo CEO está trabajando en todo esto. Y por otro lado tenemos la parte buena, que es que el dividendo de Nike en la actualidad tiene el dividend yield más alto de 2,06 y sigue siendo un dividendo creciente que crece a buen ritmo por encima del 10% y con un payout ratio relativamente bajo. Entonces, si tú piensas que el CEO va a ser exitoso y va a conseguir en el corto medio plazo revertir esta situación, estos 2-3 problemas importantes que tiene Nike, que se traducen en falta de crecimiento, pues un PER de 21, muy por debajo del promedio normal de Nike, que es una empresa que cotiza múltiplos exigentes. El promedio de los últimos 5 años es un PER de 31, un EV/EBITDA también muy bajo de 16, muy por debajo del promedio de Nike, un 27. Pues estaremos hablando de una posible buena oportunidad, aunque bueno, tienes que creer firmemente en este CEO y que Nike va a conseguir revertir esta situación. Si eres un inversor que cree firmemente esto y está enfocado sobre todo en tema dividendos estables, crecientes, pues creo que Nike podría presentar una muy buena oportunidad para ti. Continuamos con UPS, una de las principales empresas logísticas del mundo. Se está hablando mucho de esta empresa porque, bueno, en los últimos tiempos no ha tenido el mejor retorno, le está costando bastante crecer. Podemos ver aquí las cifras de crecimiento compuesto, últimos 3 años, últimos 5 años, no son cifras para nada buenas. Y sobre todo la gran última bomba, la gran última noticia que ha ocurrido respecto a esta empresa, que es el bajonazo que podéis ver aquí recientemente, por lo cual se está hablando tantísimo de UPS, es que UPS planea reducir su contrato con Amazon en un 50%. Amazon ahora mismo es uno de los principales clientes de UPS, que proporciona el 12% de la facturación para UPS. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué UPS quiere reducir su contrato con Amazon? Pues porque sí, Amazon genera mucha facturación para UPS, pero sí que es verdad que es una facturación con márgenes de rentabilidad muy bajos. Es mucho volumen, pero poca calidad, por decirlo así. Y esto se puede apreciar en los márgenes tanto de beneficio como de EBITDA de UPS en los últimos años, que gracias a estos supercontratos con empresas de e-commerce, sí, el volumen de ventas ha subido, pero los márgenes de rentabilidad desde 2022 podéis ver cómo han ido cayendo, sobre todo los márgenes de EBITDA. Entonces, hablando claro, la estrategia futura de UPS es sí recibir ese impacto de reducir lo que es la facturación, pero a cambio de una mayor calidad dentro del negocio con mejores márgenes, centrarse en otras ramas, pequeños clientes donde sí pueden hacer
dinero. Quitar cantidad, pero aumentar calidad. Lo más atractivo de UPS ahora mismo, pues obviamente el dividendo, el dividend yield, que está más alto que nunca, 5,67, sigue manteniendo un crecimiento promedio en los últimos 5 años elevado. UPS en principio está creciendo su dividendo por encima del 10%, con un payout ratio bastante elevado. No es algo que nos guste ver. La seguridad del dividendo creo que está ahí. No creo que UPS corte su dividendo porque eso supondría una catástrofe para lo que es la acción, pero es posible que UPS en los próximos años ralentice y mucho el crecimiento de su dividendo. Podéis ver aquí los márgenes, el payout ratio del dividendo no es exactamente bueno. Valoración, ¿cómo está UPS ahora mismo? ¿Es una buena oportunidad? Pues los ratios, los múltiplos de valoración son bastante atractivos. Vemos un PER de 14, vemos un EV/EBITDA de 10, vemos un precio ventas de 1, price to cash flow de 10, múltiplos bastante atractivos por debajo del promedio de los últimos 5 años. Sí que es verdad que es un sector, una industria que no cotiza a múltiplos muy elevados, es una industria muy de consumo cíclico, depende mucho de cómo se mueva la economía. No esperéis que los principales competidores de UPS como FedEx, como Deutsche Post, crezcan o coticen a múltiplos muy elevados, más o menos. Todas las empresas dentro del sector cotizan a múltiplos de valoración similares. Entonces, UPS es una buena jugada siempre y cuando seas el tipo de inversor, un inversor, digamos, que está más especializado en dividendos, va buscando más esa seguridad del dividendo relativamente alto que un crecimiento, que una explosión del precio de la apreciación de la acción. Si eres el tipo de inversor enfocado en crecimiento, no te recomiendo como jugada UPS, sinceramente. Si estás enfocado más en los dividendos y crees que este movimiento que está haciendo UPS, este enfoque más en la calidad, en el crecimiento sostenible, más que en simplemente adquirir volumen de ventas, puede salir bien, pues oye, este dividendo estaría muy bien para amarrar ahora mismo y esperemos que UPS lo pueda seguir creciendo en el futuro. Y continuamos con The Kraft Heinz Company, una empresa archiconocida que se dedica a fabricar productos alimenticios, una empresa también dentro de lo que es el mundillo de la inversión, bastante hablada, bastante comentada y famosa por ser en su día una de las apuestas de nuestro inversor de referencia Warren Buffett. Kraft Heinz, qué decir, no ha sido muy buena inversión. Aquí estáis viendo el retorno de los últimos 10 años, menos 55%, un auténtico desastre, un auténtico destructor en tu cartera. Y es que esta empresa está experimentando problemas de crecimiento. Es una empresa que está dentro de este consumo en principio defensivo, pero aquí estáis viendo las cifras. Crecimiento compuesto últimos 5 años son cifras negativas. Sí que es verdad que el net income es positivo, pero es que encima vemos en sus estados financieros cifras muy volátiles. Esto debería ser un sector, un tipo de empresa que vamos viendo ese asentamiento sólido, ese crecimiento predecible. Es lo que queremos ver en este tipo de empresas de dividendos y no es exactamente lo que veo en una empresa como The Kraft Heinz. El net income, podéis verlo aquí, cómo salta continuamente de positivo a negativo. 10 billones pasa a 356 millones. Que sí, que si te pones a ver lo que ha ocurrido año tras año, puedes ver la explicación y pueden ser cosas positivas, negativas, pero realmente merece la pena. Yo creo que no, porque no cumple las premisas que yo considero para una inversión en mi cartera. Por ejemplo, el dividendo sí es un dividendo alto, con un payout sí que está bien, 52%, hay margen de seguridad, pero el crecimiento en los últimos 5 años ha sido de 0%. El crecimiento de este dividendo está estancado. Para mí esto es un red flag, falta de crecimiento, mal retorno. Además, una industria que, ahora con todo el movimiento de Make America Healthy Again, Robert Kennedy como ministro de salud, por decirlo así, se esperan cambios dentro de esta industria y no creo que Kraft Heinz sea la mejor industria posicionada para afrontar estos cambios. Es una empresa que no me gusta, puedo entenderla como jugada de inversor de dividendos, pero yo sin duda descarto esta empresa para comenzar una posición en mi cartera. Un pequeño inciso para recordarte que acabo de crear una comunidad en Telegram
algo totalmente gratuito donde vas a poder ver mi watchlist actualizada con precios objetivos, análisis de acciones y mucho más, sugerir ideas para nuevos vídeos y preguntar lo que quieras y por supuesto hablar sobre inversiones y emprendimiento con otras personas de mentalidad similar a la tuya. Para ello solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y pinchar el link del canal de Telegram. Te recuerdo que es completamente gratuito, sin suscripciones mensuales, sin tener que dar tus datos. Eso sí, lo único que te pido es que apoyes este proyecto suscribiéndote al canal y dejando un comentario en este vídeo. Continuamos con Mondelez International, una empresa similar, podríamos decir, a la anterior, a Kraft Heinz, pero en el caso de Mondelez está más enfocada a lo que son los snacks, marcas que todos conocemos, marcas estilo Oreo, Toblerone, también la marca esta de galletitas crujientes como es Ritz. Bueno, es marcas conocidas por todos, nivel internacional, que bueno, pues no ha tenido el mejor resultado estos últimos años, aunque sí que en los últimos 10 años ha tenido un retorno al menos positivo, sin contar dividendos un 62%, no es un caso tan catastrófico como el de Kraft Heinz. Y a diferencia de Kraft Heinz, sí es una empresa que está creciendo, sí que es verdad que en torno a rentabilidad ha tenido un mal año este último año con un menos 7%, pero si cogemos cifras de los últimos 3-5 años, vemos un crecimiento de la facturación, vemos un crecimiento de lo que es el net income, los beneficios, sí, crecimientos humildes, 3%, 5, 7%, pero bueno, señores, es que estamos dentro de una industria de consumo defensivo, una empresa que fabrica snacks, productos de alimentación, no se puede esperar lo que son crecimientos absurdos de un 10, 15, 20%, no es esta industria. ¿Qué es lo que sí nos ofrece Mondelez? Aparte de un crecimiento, digamos, relativamente estable y por lo menos un crecimiento que yo diría que es suficiente para estar ahí al nivel de la inflación. Pues un dividendo del 3%, que ahora mismo está casi en su máximo histórico, con un payout ratio pues bastante aceptable, 51%, y sobre todo, y la gran diferencia con Kraft Heinz es que este crecimiento sí crece y crece a un ritmo muy alto, un 10%, tiene una buena trayectoria de 11 años. Entonces, si Mondelez consigue un poco adaptarse a los nuevos tiempos y seguir creciendo, vemos las estimaciones de analistas que se espera un mal año, este 2025, pero después tendríamos pues una recuperación, crecimiento 8, 9, 10%, también en la facturación, crecer en torno a la inflación 3, 4%. Sí veo el caso de que Mondelez podría ser una buena inversión para esos inversores de dividendo muy conservadores. Al contrario que Kraft Heinz, sí que creo que hay un caso para invertir en Mondelez International, ya que sus múltiplos no son una ganga, pero están por debajo del promedio de la propia empresa y tenemos algún múltiplo bastante atractivo, como por ejemplo un EV/EBITDA de 12. Con lo cual, no es ningún regalo, pero oye, si encaja dentro de tu estrategia de inversión, Mondelez International podría tener sentido al precio en el que cotiza ahora mismo. Y por supuesto, una lista de este tipo, pues no puede faltar PepsiCo, una empresa que es referencia dentro del sector de consumo defensivo, una empresa legendaria que lleva más de 50 años repartiendo dividendos y que por supuesto, pues está en esta lista significa que no está en su mejor momento, muy cerca del mínimo de 52 semanas y bueno, los últimos 5 años pues un retorno negativo. Hay que recordar que esta empresa cotizó casi a $200 por acción y ahora se mueve en torno a los 140, 145 dólares, es lo que se ha estado moviendo estos últimos tiempos. PepsiCo tenemos un crecimiento pues bueno, pobre, está ahí. Y mirad, señores, como esta empresa tengo un vídeo muy reciente que tenéis en la descripción o simplemente buscad en YouTube Libre Emprendedor Análisis PepsiCo y os va a salir. Voy a ir al grano el por qué esta empresa a largo plazo no me termina de convencer. Si nos vamos a Cash Flow y nos vamos a la métrica de Lever Free Cash Flow, vemos que este prácticamente se ha mantenido estable a lo largo de los últimos 10 años. Esto quiere decir que el dinero del cual dispone PepsiCo para repartir dividendo no ha crecido en los últimos 10 años. Entonces, bueno, es un dividendo muy fuerte que lleva
una trayectoria increíble de 52 años, que tiene un payout ratio ahora mismo que está bien, que tiene una rentabilidad más alta que nunca, pero creo que PepsiCo se puede encontrar en el escenario de que este crecimiento del dividendo se ralentice muchísimo. No creo que se estanque para no estropear esta gran estadística de 52 años creciendo ese dividendo de forma continua, pero creo que este crecimiento se va a ralentizar mucho por esa falta o por esa complicación que tiene PepsiCo a la hora de generar más free cash flow para pagar ese dividendo y reinvertir en la compañía. Ahora mismo pues estamos viendo valoraciones por debajo de lo que es el promedio de los últimos 5 años. Por ejemplo, normalmente PepsiCo promedia a un PER de 25 y ahora mismo está promediando a un PER de 17. Muy cercano a lo que es el sector, ya hablamos de una marca premium. Quiero decir, yo tengo una posición en PepsiCo que empecé por aquí básicamente a principios de año, cuando la empresa hubo un día que se quedó en 140 o bajó ligeramente por debajo de 140. Y ahí yo comencé una posición con PepsiCo, pero que no voy a reforzar, es una posición pequeña, que no voy a reforzar si no baja de $140. No me parece tan interesante. Así que nada, sí, una empresa muy defensiva, muy legendaria, pero que hasta que no vea que cambien ciertas cosas o se ponga a un precio muy atractivo por debajo de $140, pues yo no voy a reforzar mi posición. Y si subiese de forma drástica, por ejemplo, se pusiese otra vez en el corto plazo en $170 o por encima de este precio, posiblemente me plantearé vender PepsiCo, mi posición al completo, ya que no termino de tener fe ciega lo que es en el largo plazo, 10, 15, 20 años, de que vaya a ser la mejor inversión. Y vamos a cerrar este pedazo de vídeo con Merck & Co. Por cierto, si te está gustando y te gustan este tipo de recopilaciones tops de empresas, pues no olvides suscribirte y dejar un comentario apoyando el proyecto. Merck & Co., una de las principales farmacéuticas a nivel mundial, hiper mega reconocidísima, especializada principalmente en oncología y que pues en los últimos tiempos pues también está viendo cómo su valor en bolsa se ha caído un 32% en el último año. Pues desde luego no son noticias para nada buenas. Estamos prácticamente en el mínimo de las últimas 52 semanas, cuando el máximo eran $134, ahora mismo $84 por acción, está en horas bajas la acción de Merck. Y vamos a ver lo que para mí son los 3 principales motivos. Bueno, lo primero son que las revisiones de beneficios futuros han ido a la baja. En los últimos 90 días, el 80% de estas revisiones han sido a la baja. Los analistas pues son menos optimistas con el futuro a corto plazo de Merck. Después tendríamos el declive o la reducción de ganancias en uno de los medicamentos estrella de Merck, que es Gardasil, que es una vacuna contra el papiloma humano. Especialmente las ventas en China, pues hay una demanda menor y ha habido algún tipo de problema también con el proveer estas vacunas en China. Y Gardasil, uno de los medicamentos de los que se espera mucho, pues como veis también pues no está atravesando su mejor momento y ha tenido una bajada de un menos 18% respecto al año anterior. También con Vaxneuvance, poco crecimiento en este medicamento que se presupone ser uno de los más importantes para Merck. Estos dos medicamentos no están teniendo el mejor performance como se esperaba. Pero sin duda el gran problema a largo plazo de Merck es Keytruda. Es el medicamento estrella que no para de crecer, es un medicamento rey dentro de lo que es la rama oncológica, que sirve para tratar todo tipo de, no se puede decir la palabra en YouTube, pero ya me entendéis, cánceres. Y bueno, es un medicamento que prácticamente crece cada año un 25%. Ha generado 7,8 billones en el último trimestre y es de donde viene la mayor parte de los ingresos para Merck. ¿Cuál es el problema? Que la patente expira en 2028. ¿Y qué pasa cuando un medicamento estrella expira su patente? Pues que la competencia puede fabricar el genérico y las ventas suelen bajar un 30-40%, o simplemente Merck ya no puede cobrar un precio premium por Keytruda porque prácticamente cualquiera puede fabricar un medicamento muy similar. Pero, ¿qué tiene Merck preparado para combatir todo esto? Pues tiene un pipeline muy potente. ¿Okay? Se espera que el pipeline de Merck genere unos 50 billones en los próximos años, sobre todo en el área de oncología.
El pipeline, para el que esté un poco fuera de lo que es el sector del healthcare, digamos, son los medicamentos que están en fase de experimentación, que están en fase todavía de research, que todavía no han salido a la luz, que no han tenido la luz verde por parte de la FDA, pero muchos de ellos están en fase 3, lo que en principio la mayor parte de medicamentos que suelen estar en fase 3 terminan siendo aprobados. Entonces, hay un consenso dentro de la comunidad de expertos de la industria farmacéutica en que Merck va a tener un pipeline muy potente para sustituir lo que son las ganancias de Keytruda. Pero, como todos sabemos, estos son proyecciones, son estimaciones a futuro, nunca se sabe exactamente lo que va a ocurrir. Y Merck es una empresa con un muy buen análisis fundamental, tenemos un crecimiento bastante bueno prácticamente. Nos vayamos al área de tiempo que nos vayamos, por ejemplo, últimos 5 años, crecimiento compuesto del 11, 13, 14%, la métrica que nos vayamos, una muy buena rentabilidad, márgenes de vida del 42%, muy superiores al 6% de la industria. Nadie duda que Merck no tenga un buen análisis fundamental y, bueno, pues tenga un pipeline prometedor, aunque, lo dicho, Keytruda va a ser complicado sustituir lo que Keytruda supone para una empresa como Merck. Dividend yield, pues ahora mismo 3,84. Estamos a la rentabilidad de dividendo más alta de Merck en los últimos tiempos. Aquí puedes ver los últimos 5 años la rentabilidad del dividendo como ha explotado con esta bajada del precio de la acción. Y pues Merck es una empresa con un dividendo muy sólido, con un payout ratio muy bajo, con un crecimiento, oye, más que razonable y una buena trayectoria de crecimiento. Múltiplos de valoración atractivos, señores, atractivos, por debajo del promedio y por debajo de lo que es el promedio de la industria y el promedio de Merck. Vemos EV/EBITDA de 8, vemos un PER de 11. Creo que Merck es una empresa bastante atractiva a este precio, siempre que te enfoques en el largo plazo. En el corto plazo, si Gardasil no recupera, si, bueno, se suspende alguna de estos medicamentos del pipeline que prometen tanto, podría sufrir Merck en el próximo año, 2 años, pero creo que en el largo plazo, si eres el típico inversor dividendos enfocado siempre en el largo plazo, en la sostenibilidad, en el crecimiento de este dividendo de forma consensuada, continua, seguramente seas ese tipo de inversor si estás viendo este vídeo. Creo que Merck es una buena opción ahora mismo en la actualidad y cuidado que si finalmente termino de investigar esta empresa y me planteo comenzar una posición, voy a traer un vídeo dedicado para Merck porque lo que veo me está gustando bastante. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordaros en la descripción enlace a mi comunidad de Telegram, donde tenéis muchísimas cosas totalmente gratuito, y por supuesto Seeking Alpha, la empresa que yo utilizo para analizar todas las acciones, llevar mis cuentas, llevar mis carteras. Pues tenéis en la descripción para probar esta plataforma Seeking Alpha Premium totalmente gratuito por 7 días, y luego si decidís quedaros con Seeking Alpha Premium pues tenéis un descuento muy generoso y apoyáis el canal. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.